Bienvenidos, mis queridos hermanos, a este tiempo de escuela dominical, continuando nuestro análisis sobre el tema de la teología de Pablo, del corazón de la teología de Pablo. Habíamos visto la semana pasada este tema de la segunda carta a los Corintios. Habíamos mencionado este tema del saludo, y en el saludo habíamos mencionado que la carta fue escrita por Pablo y Timoteo, así lo estaba establecido, ¿no? Dentro de los escritos de Pablo. También en esta parte del saludo indicamos que estaba dirigido a la iglesia de Corinto y también a las personas de Acaya, a los fieles de Acaya. Y por último, en esta parte del saludo habíamos mencionado que había una bendición muy corta. Como segundo punto habíamos analizado este tema de la introducción, lo cual no es común en Pablo, habíamos mencionado. Y aquí, ¿qué menciona Pablo? Habla sobre su sufrimiento en el ministerio que estaba desempeñando y también sobre el consuelo que le había dado Papito Dios para que pueda él animarse y salir adelante en ese propósito que había estado establecido para él. Muy bien, con este tema del sufrimiento y del consejo de Dios, ¿qué enseñanza nos había dejado? Que es necesario que lo repitamos. Es algo fundamental, que el sufrimiento es un aprendizaje, decía Pablo. ¿Para qué? Para poder nosotros como hijos que pasamos por esas situaciones, poder consolar a aquellas personas que necesitan. Miren, tómele por ese lado este tema del sufrimiento. No lo tome como un castigo, más bien como un aprendizaje, porque en base a eso nosotros vamos a poder también consolar a otras personas. Muy bien. Pasamos después a lo que era la estructura principal. Habíamos hablado sobre que Pablo, dentro de la estructura principal, hablaba sobre la explicación sobre su conducta que daba Pablo a los Corintios. El segundo hablaba sobre el argumento sobre su ministerio. Él argumentaba este tema de su ministerio que era de él, le había dado Papito Dios. Tercero, había hablado también sobre la colecta de Jerusalén. Y cuarto, defendía su apostolado. Como quinto punto, no lo vimos, pero vamos a verlo posteriormente, Pablo toca el tema de volver a visitar a los corintios. Pero de lo que vimos la semana pasada, explicamos sobre la conducta de Pablo, qué les estaba diciendo a los corintios, por qué no visitaba a los corintios, porque de alguna manera se sentían ofendidos y él lo había hecho por prudencia, habíamos hablado. Segundo, habíamos hablado también dentro de esta parte de explicación que les daba a los corintios, que había habido un malentendido con uno de los miembros de los Corintios que había maltratado a Pablo, también se lo había disciplinado y Pablo dejó una enseñanza muy grande en cuanto a la disciplina con los hermanos, ¿no? Que siempre tiene que haber la parte del amor y también del acompañamiento al que se lo disciplina, ¿no? Pero siempre con el afán de sacarlo adelante, de acompañarlo para que él pueda nuevamente reintegrarse al grupo, a la comunidad. Muy bien, el segundo tema que habíamos hablado es el argumento sobre su ministerio. ¿Por qué? ¿Por qué hablabas este argumento sobre su ministerio? Porque muchos de los corintios no se habían arrepentido en la vez anterior que les había visitado Pablo y entonces volvió a hacer hincapié en estos argumentos para que la gente vuelva a la cordura y vuelva al arrepentimiento. Del tercero hablaba de la colecta de Jerusalén y esto era muy importante porque ya sabemos que los corintios y otras iglesias se habían comprometido con poder hacer una colecta para ayudar a los necesitados de Jerusalén, pero no lo habían hecho. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? De acuerdo a lo que vimos la semana pasada, ¿qué hizo? Les instó a que cumplan lo que habían ofrecido. Muy bien, el cuarto punto que vimos era muy importante y era que defendía su apostolado. ¿Qué sucedía? Los corintios admiraban a esas personas que eran líderes prominentes con reconocimiento y Pablo no actuaba de esa manera, por lo tanto, habíamos dicho, no daban mérito a la autoridad de Pablo. Estaban haciéndole de menos. Entonces, ¿cómo Pablo reafirma esto? Primero, reafirma su ministerio. Yo soy el enviado de Papito Dios. Yo soy el que aprendí de Jesucristo para enseñarles a ustedes. Les reafirmaba en su ministerio esas cosas. Segundo, menciona el sacrificio que él estaba sufriendo por parte del evangelio. Y tercero, también les cuenta su experiencia de haber visto el cielo. Por último,
¿qué hizo? Desacreditó a los falsos apóstoles y falsos profetas. Hasta aquí vimos. Ahora vamos a continuar con nuestra quinta parte dentro de la estructura principal que tiene que ver con este tema de volver a los Corintios. ¿Qué quiere decir esto? En la quinta subdivisión, esta quinta subdivisión va desde el capítulo 12, versículo 14, hasta al capítulo 13, versículo 10. ¿Y qué hace aquí? Pablo toca el tema de volver a visitar a los Corintios. Miren, él había planeado regresar a Corintio sin importarle las críticas de parte de la iglesia. Ya sabemos que Pablo enfrentó muchas críticas, pero no le importó y él expuso su deseo de volver a Corintio. Pero, ¿cuál temor tenía Pablo? Pablo tenía un temor muy pegadito a su corazón, y era que encontrara a muchos creyentes que después de haberles advertido sobre sus pecados no se hayan arrepentido. Miren, Pablo pide a sus lectores y también a nosotros, a nuestro tiempo, para estar bien con el Señor, que nos examinemos. Y para examinarnos, ¿qué tenemos que hacer? Muy sencillo. Ahí a su lado, ahí en sus manos tiene la palabra de Dios. Usted tiene que sacar esos frutos del Espíritu Santo, esos frutos, la paciencia, la paz, el amor, la misericordia, la verdad, la justicia, todos esos elementos, fruto del Espíritu Santo. Y yo compararme con eso, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me está faltando? Porque de esa manera Pablo aseguraba que podían ellos darse cuenta si estaban afirmados en la fe. Y eso también va para nosotros en la actualidad. ¿Qué debemos hacer nosotros para saber si estamos caminando bien? Debemos examinarnos. Leamos sus palabras en 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Qué dice la palabra del Señor? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Miren qué enseñanza, qué profundo, qué mandato que nos está dando. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, pruébense. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Miren. Qué interesante, cómo está Jesucristo retándonos, cómo está Pablo retándonos, a que nosotros tengamos ese análisis, ese autoexamen que es necesario que lo hagamos como cristianos, como hijos de Dios. Pablo sabía que muchos, escuche bien, muchos que profesaban la fe, no confiaban en Cristo para la salvación. Así de sencillo. Entonces, qué importante es hacernos esos exámenes. Qué importante es analizarnos en nuestro interior qué está pasando conmigo en relación a lo que Cristo me ha enseñado, a lo que la palabra me está enseñando. Y de esa manera yo poder hacer una valoración y decir, en esto me está faltando. Aquí estoy caminando bien. Entonces, de aquí en adelante tengo que tomar correctivos para yo poder encaminarme como quiere Dios que caminemos. Así que, ¿qué hace Pablo? Les predica a estas personas que estaban fallando sobre el arrepentimiento, sobre la fe y la salvación. ¿Con qué? Con todo su corazón, él deseaba que todos ellos que estaban en este tema de dudas volvieran a ser seguidores verdaderos de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Le dice, muy bien, hijos míos, están fallando en esto, les voy a hablar sobre la fe, sobre la salvación y también sobre el arrepentimiento. 3 fundamentos, pero que deben estar arraigados en mi corazón. El arrepentimiento, la fe y la salvación. Muy bien, como último punto viene este tema del cierre. Y podemos decir que el cierre es bastante breve. Contiene algunas exhortaciones generales y una salutación final, que a la final puede decir un saludo final o una despedida que hace Pablo. Muy bien, una vez que hemos visto este trasfondo y el contenido de la carta de Pablo a los Corintios, debemos revisar las perspectivas teológicas de Pablo. ¿Qué es lo que estaba pensando en relación a esto que estaba viviendo el pueblo de Corintio y también lo que estaba sintiendo Pablo y de qué manera él quería llegar a ellos?
¿Qué hace Pablo? Primero, dentro de las perspectivas teológicas, habla sobre la fe. Miren, qué fundamental es este tema de la fe. ¿Y por qué habla sobre la fe? ¿Por qué? Porque los corintios habían quitado su mirada de Cristo como el Señor y segundo, como Cristo como el Salvador, como lo mencionamos hace un ratito. Segundo punto que habla Pablo en esto de las perspectivas teológicas es el tema de la esperanza. Y último, habla sobre el amor. Finalmente veremos una conclusión, pero adelantémonos poco dentro de las perspectivas teológicas. Y para adentrarnos en este tema, recordemos que anteriormente analizamos varios problemas que Pablo trató en su primera y segunda carta a los Corintios. Mire, y sabemos que el poco entendimiento de los corintios sobre el fin de los tiempos, como nosotros le decimos ahora, aunque los teólogos le dicen la escatología de Pablo, nosotros le decimos sobre el fin de los tiempos, estaban un poco perdidos sobre este tema. Y eso influyó en muchos problemas en los corintios. Esto lo analizamos ya en algunas lecciones anteriores. Ahora, vamos a poner atención en cómo Pablo aplica su doctrina del fin de los tiempos. ¿Para qué? Para corregir a este tipo de audiencia que estaba equivocada. Y comenzaremos diciendo que, según lo estudiado, la escatología de Pablo estaba ajustada, como vimos, a las perspectivas judías sobre el plan de Dios para la historia. ¿Qué quiere decir esto? A ver, repitamos. Miren, hablamos que la escatología de Pablo estaba ajustada a las perspectivas judías, cómo estaban pensando los judíos que serían este tema del fin de los tiempos. Entonces Pablo, de alguna manera, como vimos en las lecciones anteriores, se ajustó a eso. En realidad él dijo, esto es así, está en verdad, pero hay que hacer estos correctivos en cuanto a lo que están pensando. Entonces, ¿qué quería decir esto? Que durante el primer siglo, el conocimiento judío, esto haciendo un retroceso a lo que ya vimos, el conocimiento judío fue que el Antiguo Testamento se dividía en dos eras, y era la era presente y los tiempos venideros. En eso estaban muy bien los judíos. Ahora, para los cristianos, el evento que marca el paso de esta era presente a los tiempos venideros fue la venida de Cristo. Pero Pablo, los apóstoles y sus seguidores reconocieron que la historia no se había desarrollado de la manera en la que los judíos lo suponían o esperaban. Recordemos eso. Ya sabemos que no había duda para nosotros que Jesucristo era el Mesías, primera cosa. Segundo, que había inaugurado los tiempos venideros. Y tercero, que aún no se cumplían todas las bendiciones en su totalidad. Esas bendiciones prometidas todavía no se habían cumplido. En síntesis, para nosotros, como lo decía Pablo en ese entonces, vivimos el ya está aquí, pero todavía no. Le recuerdo esa frase porque la repetimos muchas veces en las lecciones anteriores. Vivimos el ya está aquí, pero todavía no. Muy bien, Pablo sabía que esta manera de ver el fin de los tiempos iba a traer muchas dudas sobre cómo el tiempo venidero estaba presente. Pablo ya sabía que esa manera de ver los tiempos venideros iba a traer problemas. Vimos nosotros al respecto que algunos creyentes tomaron posiciones extremas acerca de este tema. Los tesalonicenses, les recuerdo, desarrollaron una escatología que podemos llamarla sobreentusiasta. Decían que en un futuro inmediato Jesús, ¿qué iba a hacer? Anularía la era presente y daría paso a los tiempos venideros, pero en absoluta plenitud. Muy bien. Segundo punto, como resultado de esto, los tesalonicenses consideraban que la vida en esta era no tenía mayor importancia.
De esta manera veían los tesalonicenses. Ahora, ¿cómo veían los gálatas? Miren que estamos haciendo solamente una síntesis pequeña de lo que vimos en la lección anterior para tener una idea a lo que vamos a enfocarnos. Miren, los gálatas sobre este tema de la escatología de Pablo, del fin de los tiempos, actuaron como si los tiempos venideros no hubieran llegado significativamente. Y a eso le habíamos llamado la escatología minimizada. Dos posiciones tesalonicenses, una escatología sobreentusiasta y los gálatas, en cambio, una escatología minimizada. Mire, los corintios también se equivocaron. ¿En qué? En este tema de interpretar el plan de las eras. Su error, ¿cuál fue? Fue creer que estaban viviendo una escatología, en cambio, sobrerealizada. Es decir, la era presente de pecado y muerte había dejado de existir, permitiéndoles a ellos disfrutar de la plenitud de los tiempos venideros. Ya habíamos conversado que eran muy prósperos, eran muy sabios, tenían estas manifestaciones del Espíritu Santo y se creían muy superiores a los demás. Así que Pablo habla sobre los problemas de las iglesias para, de alguna manera, hacerles comprender y les enseña a cómo evaluar sus vidas. Primera cosa, tienen que aprender a evaluar sus vidas. Nuevamente, vamos al tema del análisis, de la evaluación de mi vida, de lo que yo estoy haciendo, cómo estoy viviendo. Muy bien, esto les comienza enseñando Pablo a ellos. Y segundo, les enseña cómo vivir correctamente esta transición de el ya, pero todavía no. Es decir, la transición entre la era presente y los tiempos venideros. Miren, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfocarnos en tres elementos que vemos en sus cartas en relación a esto. La primera es la fe con respecto a la autoridad de Cristo. Segundo, vamos a ver la esperanza. ¿Qué esperanza? Esperanza en el futuro y no en el mundo presente. Escuche bien. Esperanza en el futuro, en las promesas de nuestro Padre Celestial y no en el mundo presente. Y tercero, vamos a hablar sobre el amor como el elemento crucial en la vida cristiana. Tres elementos fundamentales que los vamos a desarrollar en relación a este tema: la fe, la esperanza y el amor. Primero, veamos cómo Pablo enfatiza la autoridad de Cristo para remediar las inseguridades de la fe de los corintios. Primer punto, enfatizar la autoridad de Cristo para remediar esas inseguridades de la fe. ¿De quién? De los corintios. Hablemos de la fe. ¿Qué es lo que vimos de los corintios? Vimos que el orgullo de los corintios y su arrogancia causó muchos problemas en la iglesia. Ya sabíamos esto se estaba dando. Habían perdido de vista a Cristo como el Señor y como el Salvador. Esta era como se dice, de la pata que cojeaban los corintios. ¿Qué habían hecho ellos? Habían perdido de vista a nuestro Señor Jesucristo como el Señor y Salvador. Y le habían quitado a Jesús su importancia en la consumación y el gobierno de su reino. No se quede ahí, vamos a irlo desarrollando, no se preocupe. Vamos a ver a continuación este problema de los corintios de no mirar a Cristo como el Señor. ¿Qué hacían los corintios al respecto? Algunos cristianos de Corinto actuaban como si Cristo hubiera traído el reino de Dios en toda su plenitud. Eso es lo que pensaban. Ya había llegado ese tiempo. Y actuaban como si Jesús los hubiera escogido como gobernantes sobre su reino terrenal recientemente establecido. ¿Qué les parece? Imaginaron que Cristo les había dado ese poder porque se creían más sabios, se creían más espirituales que los demás.
Pablo, ¿qué es lo que hace? Le reprende, pero de manera muy radical. Leamos 1 Corintios 4, versículos 7 al 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque, ¿qué te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Ya estáis saciados, ya estáis ricos. Sin nosotros ustedes están reinando, lo decía Pablo. Y ojalá reinases para que nosotros reinásemos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, decía Pablo, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte. O sea, los hijos de Dios habíamos sido exhibidos como los que iban a ser los últimos. Pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo. Miren cómo les habla a los ángeles y a los hombres. Nosotros, decía él, nosotros los apóstoles verdaderos, somos insensatos por amor a Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Les hacía reaccionar para que se den cuenta. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Mire, qué interesante cómo Pablo les va abordando a los corintios en este tema. En este pasaje, ¿qué estaba haciendo Pablo? Estaba desaprobando el pensamiento arrogante de los corintios, el cual no era aceptable. Estaba dañando ¿a quién? A los creyentes que no estaban en unas posiciones de influencia o que no eran influentes en la sociedad. Entonces, con ese ejemplo estaban dañando a estas personas. Para corregir este problema, Pablo les resalta el concepto de que todavía no se había complementado la era de los tiempos venideros en toda su plenitud. Es decir, nadie en esta tierra estaba reinando porque no era el tiempo todavía. Y segundo, todos debían esperar el regreso de Cristo. Pero los corintios hicieron algo también grave. Tampoco exaltaron a Jesucristo como el Salvador. ¿Qué les parece? Y pasaron por alto que solo cuando yo estoy unido a Cristo, que en la unión con Cristo es cuando podamos recibir las bendiciones de los tiempos venideros. Veamos a continuación este tema de este problema de no mirar a Cristo como el Salvador. Mire, a través de la unión con Cristo compartimos la identidad y el mérito de nuestro Señor Jesucristo. Le repito, a través de la unión con Cristo, cuando yo me siento unido a mi Señor, cuando yo acepto su voluntad, cuando yo me rindo a sus pies como su hijo, ¿qué estoy haciendo? Estoy compartiendo esa identidad que me dio, que solo Cristo nos puede dar, y también el mérito de Cristo como hijos de Dios. Y debido a esto, ¿qué hace nuestro Padre Celestial? Dios nos da el estatus de hijos, concediéndonos honor y dones. Miren, ese es nuestro Padre Celestial. Los corintios pensaban que si un cristiano, escuche bien, muchos piensan en la actualidad de esta manera que le voy a decir. Los corintios pensaban que si un cristiano tenía un buen estatus, era próspero, era influyente, era porque se merecía tales bendiciones. ¿Qué le parece? Muchas personas piensan eso. Yo soy bendecido, tengo prosperidad, tengo dinero, tengo bienes y es porque soy buen cristiano. No, miren, los corintios pensaban de esta manera. Pero si un creyente, por el contrario, no era influyente, no era próspero, tenía problemas económicos, estaba pasando situaciones difíciles, era porque se trataba de ¿qué? De un cristiano inferior. Así pensaban los corintios. Y muchos en la actualidad piensan así. ¿Cuál será tu pecado? ¿Qué hiciste para que te vaya mal? Algo has de haber hecho. Eso muchas iglesias lo fundamentan de esa manera, cuando en realidad no es así. ¿Pablo qué hizo? Pablo respondió a ese error, pero de manera radical, resaltando
resaltando este tema de la unión con Cristo. Pero continuaremos nuestra próxima semana con este tema apasionante de cómo Pablo le responde a los corintios ante esta realidad que también es muy semejante a la que vivimos en la actualidad. Dios les pague, Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Nos vemos la próxima semana. Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical a Somas. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos tu pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Y vamos a decirle una vez más, somos de ese pueblo escogido por Dios. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Vamos a anunciar al mundo las buenas nuevas del mensaje de salvación. Y te invito ahí donde tú estás a que podamos decirle una vez más, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación.
bendición y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Amén. Un cordial saludo, amiga y amigo. Gracias por estar en el culto dominical a Soma. Agradecemos a Soma Visión, Canal de Vida, y también a la Iglesia Alianza del Sur. Estamos aquí con Silvio Mazaquiza como nuestro director en esta tarde, o esta noche, o esta ocasión, para que ustedes vean. La hermana también, Janet Rodríguez, también cantando en la alabanza. Y discúlpenos los hermanos que no pudieron venir hoy, tuvieron su inconveniente por enfermedad y labores también. Gracias, Jocelyn, en los diferentes gestos que para los amigos que nos están viendo también, muchas gracias, que Dios les bendiga. Y su pastor aquí, que ya me conocen. Para servirles, bienvenidos al culto a Soma. Amén. A continuación vamos a leer un pequeño salmo. Bueno, pequeño no tiene mucho, pero es el Salmo 119, capítulo 119, versículos del 97 al 104. Cuánto amor tu enseñanza. Todo el día medito en ella. Tus mandamientos son míos para siempre. Me has hecho más sabio que mis enemigos. Entiendo más que todos mis maestros porque pienso mucho en tus mandatos. Entiendo más que los ancianos porque obedezco tus preceptos. He alejado mis pies de todo mal camino para cumplir tu palabra. No me he apartado de tus decretos porque tú eres quien me enseña. Tu promesa es más dulce a mi paladar que la miel a mi boca. Tus preceptos he sacado entendimiento, por eso odio toda conducta falsa. Amén. Qué hermosa es la palabra de Dios que tenemos en este tiempo para poder ir compartiendo, para poder ir atesorando en cada uno de nuestros corazones. Y ahí donde tú estás, te invito a que puedas conmigo seguir alabando al Señor. Esta hermosa alabanza dice que somos de ese pueblo, escogido por Dios para poder llevar las buenas nuevas del mensaje de salvación, así como lo hacemos en este hermoso culto dominical. Así que te invito a que puedas cantar conmigo esta hermosa alabanza que dice, somos pueblo. Dilo conmigo, somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirables somos los hijos de luz. Y vamos a decirlo una vez más, somos de ese pueblo escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para llevar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirables somos los hijos de luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirables somos los hijos de luz. Amén. ¿Y cuántos podemos decir que hoy es tiempo? Que Dios nos ha dado este tiempo para poder alabar al Señor, para poder compartir del Señor. Y hoy te invito a que puedas decir este hermoso verso que dice, hay tiempo para todo. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de anunciar y redarguir. Hoy es tiempo.
tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y glorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y glorioso de Dios. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de aprender y de redarguir. Hoy es tiempo. Tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo, hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y glorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y glorioso de Dios. Hoy es tiempo. Amén. Qué hermosa es esta promesa que tenemos en esta alabanza. Que hay tiempo para todo. Tiempo de enseñar, tiempo de aprender. Y que podamos nosotros siempre compartir ese mensaje de salvación. Esta hermosa alabanza que viene a continuación dice: alza tus ojos y mira, porque la cosecha está lista. A mí, mis hermanos, vamos a decirle: alza tus ojos y mira. Mira conmigo. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Se cubrirá como las aguas cubren al mar. Amén. Y vamos a decirlo una vez más: alza tus ojos y mira. Alza tus ojos y mira, la cosecha está lista, el tiempo ha llegado, la mies está madura. Esfuérzate y sé valiente, levántate y predica a todas las naciones que Cristo es la vida y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. No hay otro nombre dado a los hombres. ¿Cuál es? Jesucristo es el Señor y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar y será. Llena la tierra de su gloria, se cubrirá como las aguas cubren al mar. Amén. Amén. Y será llena toda la tierra de la gloria del Señor. ¿Cuántos de ustedes pueden creer esa hermosa promesa? Ahí donde tú estás, te invito a que puedas seguir alabando al Señor. La palabra de Dios nos dice que hemos sido nosotros llamados para poder anunciar las buenas nuevas del mensaje de salvación, así como lo hacemos en este hermoso programa.
El compromiso que tenemos como canal cristiano es cumplir con el mandato de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que manifiesta: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Asoma Visión es un canal que apunta al crecimiento espiritual de las personas a través de una programación sana que transforma vidas y que hace de nuestro trabajo que sea de mejor testimonio. Ahí donde tú estás, te invito a que puedas tener este hermoso tiempo para poder orar por este hermoso ministerio, por este hermoso culto y que puedas seguir alcanzando a más vidas. Ahí donde tú estás, te invito a que puedas cerrar tus ojos y que podamos decirle: Padre amado, te damos la gloria y la honra, Padre, porque tú permites que se pueda seguir impartiendo tu palabra por medio de este hermoso canal, Señor. Por medio de este tiempo de culto dominical, Padre, te pedimos que seas tú bendiciendo a cada vida, Señor, que cada día, que cada mes da su granito de arena, Señor, para que este mensaje pueda seguir alcanzando a más vidas, Señor, y que el Evangelio pueda seguirse predicando, Señor. Sabemos que todo este ministerio te pertenece y hoy como hijos tuyos, Señor, estamos aquí para servirte, Señor. Servirte y oramos por aquellos, Señor, que dan esta ofrenda y aquellos que también seas tú poniendo en sus corazones, Señor, el poder dar. Porque como dice tu palabra, más bien es dar que poder recibir, Señor. Gracias por este tiempo que nos das. Y te damos la gloria y la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. A continuación vamos a proyectar un pequeño video del Evangelio según Marcos capítulo 14 del 12 al 25. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se acostumbraba a sacrificar el cordero de la Pascua, los discípulos le preguntaron a Jesús: ¿dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Él envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la ciudad, y les saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo, y allí donde entre, díganle al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la sala en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará en la planta alta una sala amplia, amueblada y arreglada. Preparen allí nuestra cena. Los discípulos salieron, entraron en la ciudad y encontraron todo tal y como les había dicho Jesús. Así que prepararon la Pascua. Al anochecer, llegó Jesús con los 12. Mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes, que está comiendo conmigo, me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Es uno de los 12, contestó, uno que moja el pan conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él. Pero ay de aquel que lo traiciona. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a ellos, diciéndoles: tomen, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la dio a ellos, y todos bebieron de ella. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los Olivos.
Amiga y amigo, qué bueno volver a vernos y poder estar con usted. Un saludo cordial a los amigos que nos escuchan también, los no videntes, los que están haciendo señales también. Miren, a los que especialmente no pueden ir al culto a un templo, también les animamos a que oren por su pastor, oren por su iglesia también, que es del Señor. El discipulado indudablemente es muy interesante, valioso. Hay muchos libros del discipulado. La misma Biblia habla del discipulado. Hay un video que hace un contraste entre ser creyente y ser discípulo. Un creyente se queja, un discípulo toma iniciativa para no quejarse. Un creyente, por ejemplo, es aquello que no busca, sino que es cómodo. Un discípulo es proactivo, busca siempre servir. Un creyente puede ser uno más de la iglesia. Va cada domingo, se sienta y luego sale como que no ha pasado nada. Un discípulo no, está siempre sirviendo y buscando almas. Un creyente común y corriente puede ser una persona que la toma a la ligera, no crece, puede ir a la iglesia cuando quiera y cuando no quiere va de paseo. Un discípulo no, un discípulo toma en serio el compromiso de evangelizar, de discipular. Un creyente puede ir a la iglesia años, puede servir incluso, pero un discípulo es más que servicio. Ama al Señor, busca no solo dar ofrendas, diezmos, sino que busca también que otros participen. Un creyente puede ser una persona que le gusta solo aprender, pero un discípulo no solo aprende, también comparte lo que aprende. Es decir, hay una gran diferencia entre un creyente y un discípulo. Un creyente puede llegar a ser un discípulo. Un discípulo es creyente y es discípulo. Aun cuando hay este video, que lo he puesto en mi versión personal, también adaptándolo, yo creo que los discípulos también son de carne y hueso y se equivocan, como en el caso de Jesús. Fueron discípulos, pero también los discípulos se equivocaron y el Señor los animó, los consoló. En el Getsemaní también se durmieron, algunos lo negaron incluso y uno lo traicionó y fue el hijo de perdición llamado Judas Iscariote. Sin embargo, el discípulo debe comprometerse. Debemos ser hombres y mujeres de compromiso, de palabra. Es decir, necesitamos discípulos comprometidos con Jesucristo, con nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, en la vida siempre ha habido discípulos capaces. La filosofía nos habla de Platón, Aristóteles, ¿sí? Nos habla también de Aristóteles y nos habla de Sócrates. O Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿verdad? Miren, esos tenían sus discípulos y sus discípulos transmitieron lo que su maestro enseñaba. Y así por el estilo, hay ideologías que tienen también discípulos. El Señor Jesucristo es nuestro máximo, digamos, el Señor de señores. Y de Él tenemos que seguir sus pasos. Porque Él en el contexto de Juan capítulo 13, cuando Él lavó los pies, ¿se acuerdan? Cuando en ese contexto todos los discípulos esperaban que un anfitrión, alguien les lave, un esclavo, les lave los pies a los que estaban cómodamente asentados ahí, ¿no? Y como no había nadie, el Señor Jesucristo se amarró, como que dice, se quitó, en términos modernos, se quitó el terno y Él mismo fue y cogió la toalla y les lavó los pies, enseñándoles que no solo hay que esperar que otros le hagan, sino que Él tomó la iniciativa y les lavó los pies. Como señal de que Él era un servidor también. Yo creo que lo máximo que uno debe aspirar siempre es a servir al Señor y a los hermanos también. Miren, creo que en esta ocasión vamos a hablar sobre Lucas 13 mismo, ¿no? En ese mismo contexto, después que fue anunciada la traición de Judas, Él les da o recuerda ese nuevo mandamiento. ¿Se acuerdan en Juan capítulo 13, 34? Un mandamiento nuevo os doy, dice la Reina Valera, ¿no? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Creo que es una de las máximas interesantes para mostrar al discipulado el amor, el ágape. Eso de que hay varios términos del amor en el griego es cierto. Barclay en su libro Palabras griegas habla también de las diferentes, pero una de ellas que se destacan a más de filial, strong,
al amor erótico o sexual, es el amor ágape, el amor que es más profundo, el amor que se interesa por el otro, el amor que tiene, por ejemplo, una mamá o un papá que se desvive, que él prefiere no tener ropa o para que su hijo estudie o para que su hijo se sacrifica. Ese es el amor sacrificial, el ágape divino que está hablando el Señor aquí, porque Él se sacrificó por los demás. Y ahora, esto nos lleva a pensar en algunas preguntas que queremos hacernos, ¿verdad? Como decía, hay manuales, hay libros sobre discipulado y muy buenos libros. Yo he leído varios libros y yo creo que cada libro y cada manual, nosotros tenemos un manual que está basado en este caballero, llamado nada menos que el plan maestro de evangelización de Coleman, pero yo creo que esos manuales deben ser adaptados, editados a nuestra necesidad de la iglesia, de cada congregación, ¿no? Y yo estamos escribiendo un material que sea adaptado a nuestra necesidad, porque cada congregación tiene su personalidad y su necesidad y su contexto, ¿verdad? Vamos a ver en este bloque 1, este primer bloque, ¿por qué debemos amarnos? Porque el Señor Jesús, basado en Juan 13, Él nos dice, en esto conoceréis que soy mi discípulo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Ahora, ¿por qué debemos amarnos? ¿Cuál es la razón por la que debemos amarnos? Uno, porque es un mandato del Señor Jesucristo, Él lo manda. El Señor Jesús manda eso. Si Él lo manda es porque Él lo hizo, Él lo practicó. Dos, porque el mundo nos va a conocer como discípulos por el amor que nos tenemos. Amor, el amor que nos tenemos. Amar no es solamente amar. Amar no es un sentimiento, es una decisión también. Amar es respetarnos, es saber convivir juntos a pesar de las diferencias que tengamos. Entonces, 3, ¿por qué debemos amarnos? En este primer bloque, y en este primer bloque hay una primera, como quien dice, un primer punto, ¿no? Porque el amarse mutuamente nos ayuda a crecer y agradar a Dios. Sí, yo creo que sí. Yo creo que el amarse mutuamente nos ayuda a poder crecer un poco más. Por eso estamos en las congregaciones, nos reunimos un grupo de pecadores lavados por la sangre de Cristo para poder crecer en la fe. Por eso Jesús les dijo eso, para que se amen, para que el mundo conozca, como en la iglesia primigenia, que se amaban los unos en el inicio de la iglesia. Ellos eran conocidos como los del camino, los que se aman, los que se nutren, los que se unen para proclamar a Jesucristo. Entonces, por eso, el discipulado indudablemente basado en el amor, en Juan 13 y 34 al 35, es vital. Cuando vivía el famoso evangelista estadounidense Billy Graham, los periodistas, cual ave de rapiña, lo buscaron para preguntarle qué opina de la caída de Jimmy Swaggart, cuando este gran evangelista cayó, ¿verdad? El doctor Billy Graham contestó, él es un santo hombre de Dios que ha caído, ha llevado a miles de personas a Cristo, ayudemos a levantar a ese soldado herido. Creo que fue una buena actitud. Cuando una persona cae y se arrepiente, no estamos nosotros ni justificando pecados, ni tampoco condenándolos. Indudablemente que debemos ser ejemplo, ¿verdad? Como lo fue Billy Graham, a pesar de ser un ser humano, o mejor dicho, como ser humano, como nosotros, también somos humanos. No estamos jugando con el pecado. Podemos ser propensos a caer, pero si cae hay que levantar al soldado herido. La actitud nuestra como pastores de pastorear, de animar, de consolar, de edificar, como dice la profecía Juan en 1 Corintios 14:3. En segundo lugar, dentro de este bloque, 1, ¿por qué debemos amarnos? 2, porque Cristo lo manda. ¿Por qué? ¿Por qué ese el tema, el amor de base del discipulado que estamos viendo hoy día, el amor base del discipulado? Segundo lugar, porque Cristo lo manda dentro de este primer bloque. Cristo lo manda. El Señor fue el mejor ejemplo. El mejor ejemplo fue Jesucristo, los amó. Imagínense amar a un traidor, darle ahí, ¿no?, el pan con que él por profecía, por ser profeta, sabía quién le iba a entregar. Es decir, Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido incluso. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino en busca del pecador para que se arrepiente y se vuelva a Dios. Él vino a eso. Antes de venir acá,
2 señoras me visitaron a la casa, me tocaron la puerta y me decían que me querían darle una revista. Yo le decía, pero ¿usted está seguro de que Cristo está en su corazón? Si usted se muriera hoy, Cristo ¿está seguro de que se va al cielo? Y no estaban seguras. ¿Y usted cree que se van a salvar? No, 144,000 no vamos a ser salvos. Y sería una discriminación, ¿no le parece que solo Dios salve a algunos y otros? No, es que son los perfectos eso. Yo le decía que Romanos 3 habla de que todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios y que Dios salva a todos porque Él vino por todos. Él vino a buscar a todos. Él vino a que todo pecador que se arrepienta y conozca a Cristo por la fe, se arrepiente y cree en Él, es salvo. Y hay la seguridad de que hoy mismo está con el Señor. Cristo mandó eso, buscó al perdido, lo llamó, lo buscó, cual padre que perdonó a su hijo pródigo, ¿verdad? Eso es importante conocer en el discipulado. El discipulado no es solamente conocimiento, ¿no? El discipulado también es vivencia. Tengo el privilegio de estar gracias al Señor, mis 2 hijos, no solamente que yo creí que iba a ser salvo, sino que también les hablé de Cristo siendo niños. Y los 2 recibieron a Cristo, tanto Maybol como Felipe, recibieron a Cristo y tengo el privilegio ahora, ya jóvenes, discipularles para que ellos caminen en los caminos del Señor. Un discipulado de compartir la Biblia, la vida y aprender de ellos, porque yo no lo sé todo. Entonces, qué interesante, ¿no? Y cada uno va a su congregación respectiva respetando sus respectivos pastores, ¿no? Miren, es importante, y tengo otro grupo joven también en la congregación, líder de misiones, muchacho universitario, evangeliza. Gracias a Dios, y este joven no solo es que darle conocimiento, sino interesarse en sus necesidades personales, acompañarlo cuando estuvo en el dolor o acompañarlo en sus momentos alegres, ¿verdad? Ese es discipulado. Discipulado, tengo entendido, es personalizarse. Conozco otro joven más también que prácticamente la familia lo llevó, gracias a Dios. El Señor es el que obra, ¿no? Nosotros como familia, ese joven recibió a Cristo y por medio de él su mamá también recibió a Cristo y los 2 estamos también en el discipulado con ellos. Creo que y compartir experiencia, aprender de ellos. Entonces el discipulado es eso. El discipulado es clave en nuestras congregaciones, que a veces nos llenamos de tanta actividad y como bien dijo alguien, y poca intimidad. Tanta actividad y poca efectividad. Pero en este bloque 2 vamos a ver el segundo bloque dentro de este tema, el amor base del discipulado, el amor de Cristo, ¿verdad? 1, ¿qué en este bloque? ¿Qué es ser un discípulo? Bueno, sencillamente una persona que aprende una doctrina, una ciencia o arte bajo la dirección de un maestro, dice el diccionario. Es una ciencia, es un arte, ¿verdad? Un maestro que enseña a un alumno, a un estudiante, ¿verdad? Un alumno, un estudiante, ¿verdad? Es un discípulo. Una persona que sigue a un líder también, aunque no nos gusta ese término. En el mundo cristiano evangélico, un discípulo es una persona que ha sido transformada en el poder del Espíritu Santo y se compromete a ser fiel al Señor Jesucristo y a obedecerlo. Es uno que se parece a Cristo, que sigue a Cristo, quiere ser como Cristo, busca a Cristo, ¿verdad? Bien dice, ¿no? 1 Juan, ¿verdad? ¿No? El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, ¿no? Debe caminar como Él caminó. Tener el carácter de Cristo es lo máximo, ¿verdad? Entonces, un discipulado debe ser eso. ¿Se acuerdan ustedes en Mateo capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? En Mateo 5:1, en el famoso Sermón del Monte, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, nótese, vinieron a Él sus discípulos. Los discípulos que Él les enseñó que todos estos 2 capítulos, capítulos 5, 6 y 7, 3 del sermón llamado El Monte, en realidad son versiculazos, son capítulos que hablan del carácter de Cristo, hablan de la bienaventuranza, de la vida que deben llevar para proclamar ser sal y luz, y de los pensamientos y del carácter y de la vida misma hacia Dios y hacia el prójimo. Les enseña a orar, les enseña a vivir, les enseña a saber controlar su ira, sus emociones, mejor dicho. Va más allá de la práctica, también va el pensamiento. Qué interesante el Señor Jesús. El discipulado es eso. Un discípulo sigue a Cristo. Es un hombre y una mujer que se compromete a amar y seguir a Cristo.
100%, ¿verdad? Sentados vinieron a él. Cierto día, al ver esas multitudes, se reunió y ellos aprendían del Señor. Un maestro que enseña, que está con ellos, que enseña doctrina, que enseña la Biblia y que enseña vida también con su ejemplo, a través de la oración, a través de las diferentes disciplinas espirituales que hay, ¿no? Sea ayuno, hay muchísimas maneras de buscar al Señor, meditación, y hoy hay un sinnúmero de encuentros y vigilias también. Pero miren ustedes, aquí tenemos entonces un discípulo, es uno que sigue, que se compromete a seguir a Cristo. Pero en segundo lugar, dentro de este bloque número 2, ¿cómo iniciar un discipulado? Porque el discipulado es eso, ¿no? Es también acción, ¿verdad? Yo creo que uno de los maestros que nos enseña también es Pablo. Pablo tuvo su Timoteo. En 2 a Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2 dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren lo que le dice Pablo a Timoteo. Miren la ternura, ¿no, hijo mío? Mire también el esfuerzo, ¿no? Esfuérzate en la gracia. Pablo le da ánimo, le inyecta, ¿verdad?, adrenalina pura de la palabra, el poder de Dios. Lo que has oído de mí, y lo vio en Pablo, lo observó, esto encarga a muchos testigos, a hombres fieles, mejor dicho, ante muchos testigos, que sean idóneos para enseñar también a otros. Uno debe que saber seleccionar personas idóneas, con carácter, comprometidas. Y si tiene miedo, como Timoteo era tímido, Pablo le supo aconsejar, ¿verdad? Yo recuerdo que un discipulado que inició mi maestro, el pastor Alberto Arias, allá en Vinces, en Los Ríos, fue un discipulado básico, clave, pero un hombre, un pastor que me mandó a la calle, nos mandó al hospital, nos mandó también a la celda rural, como quien dice, a dos llamados parroquias de Vinces. Entonces, miren, y ahí uno aprende ahí a predicar, aprende ahí a no solo los conocimientos del seminario teórico, que son muy buenos, un seminario le enseña, pero también tiene que practicar y en el camino va ejercitando el pastorado. Y uno practicó, yo hice la rural en los tiempos, entonces me tocó ahí aprender, me tocó enseñar, me tocó convivir con hermanos en la fe para poder ir creciendo, ¿no? Y enseñar a hombres y mujeres fieles que sean idóneos para también ellos enseñen a otros. Que esa es la idea, ¿no? El maestro enseña la verdad revelada en la Biblia y el discípulo tiene que vivir esa verdad y poseer el carácter de Jesús, tal como Pablo lo está aquí haciendo, ¿no? Y como Jesús lo hizo. Pero este es el segundo bloque, tenemos una tercer punto, ¿no? Entonces, ¿cuáles deben ser los resultados? Porque al final de cuentas, ¿qué resultados debe de haber, verdad? En primera de Pedro, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, ¿verdad?, versículo 21, dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sí, sean en Dios. Y también debe ir creciendo uno, ¿verdad? En el libro de Coleman, el plan maestro de la evangelización, el discipulador es un cristiano maduro que ayuda a un nuevo creyente a crecer en el conocimiento de la Biblia y del Señor Jesucristo, conocer la palabra de Dios. Indudablemente, los planes básicos de los 4 pasos, el asunto del Nuevo Testamento, el Antiguo, hay que conocer la Biblia, ¿no? Hay que conocerla, pero también no solo ser un gran conocedor de la Biblia, ni un gran, que aquí está el capítulo, que es campeón de batallas bíblicas, sino también que la vive, ¿no? Que la practica, porque eso, volviendo con Coleman, le enseña cómo orar, a leer, estudiar la Biblia, a compartir su fe y tener una relación estrecha con el Señor. El Padre espiritual y el Hijo, el Maestro y el discípulo, no solo enseña, también se interesa y ayuda en su vida, ¿verdad? Entonces esa es la realidad, vivir lo que se vive, animar con el que anima. Esa es la proclamación. Campbell Morgan, en su libro del discipulado, voy a citar lo que él dice en esta: si estas condiciones parecen difíciles y severas, recuerde lo que está en juego. La formación del carácter y el destino dependen de esta cuestión del discipulado.
Jesús es el Maestro no para transmitir información o para satisfacer la curiosidad. Lo es porque la verdad que Él revela, santifica y libera. Y porque fuera de esta revelación no hay forma posible de alcanzar los grandes propósitos que Dios tiene para nosotros. Interesante, ¿verdad? Compare a Jesús y sus enseñanzas con el amor terrenal más hermoso y con las mejores posesiones. Y se dará cuenta que estos no son dignos de considerarse ni por un solo momento. Tal actitud no nos quita el disfrute de todas estas cosas, dado que en sí mismas ya lo tienen. Más bien se suman a nuestro gozo. El yo hace imposible conocer a Cristo. Cuando otros amores e intereses intervienen y generan insatisfacción con todo lo demás, los convierte en sí mismos en algo muy triste y enfermizo. Solo Cristo ilumina todo el ser con su amor, con su gozo y su belleza, y alumbra otros amores para su santificación. Y así la abnegación del propio ser es su mayor progreso. Por lo tanto, entremos en la escuela de Jesús y recibiendo sus dones, permanezcamos en espera de su enseñanza, dice Campbell Morgan. Miren ustedes, hermanos, yo creo que sí. Creo firmemente que esta es la escuela que Dios permite. Dios nos permite la escuela del sufrimiento, por ejemplo, que no nos gusta. ¿Para qué? Para que por medio de ella aprendamos. Yo en estos días muchas veces, a través del sufrimiento de yo mismo y de algunas cosas que del cuerpo que me están padeciendo, me ayudan a buscar más al Señor. Me ayudan a depender por su gracia, como Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Nosotros estamos sometidos, los pastores también, en la revelación donde estamos, a capacitaciones. Hace pocos días tuvimos una capacitación de un pastor que tiene ya más de 30 años en el ministerio, es pastor, es también terapeuta, es psicólogo de una prestigiosa empresa aquí, de una institución cristiana. Trabaja ahí también como terapeuta, como psicólogo. Y él nos contaba la importancia de este asunto del descanso. Nos habló mucho del dolor, de la situación. Hay que trabajar duro, hay que ser un pastor que trabaja, pero a veces los pastores se enfocan tanto en eso que se olvidan de descansar y también de discipular y tener gente que le colabore, que ayude y trabaje también y delegue responsabilidades. Yo creo que eso es el discipulado. Necesitamos que esos jóvenes que se están preparando, que es la generación que viene, ellos tomen la posta que nosotros estamos dejando. No somos eternos, somos humanos. Siempre es bueno trabajar en equipo, en nuestra congregación trabajamos en equipo. Y el equipo es clave porque en equipo nos animamos. En equipo podemos también aprender juntos. En equipo tenemos también nuestros obstáculos, pero a la vez los superamos también con ayuda del Señor. Muy importante es la oración, clave para orar, para buscar a Dios, para intimar con Dios y para tener un liderazgo y una responsabilidad genial. Yo quisiera recordar en este discipulado, porque lo he vivido y estoy aprendiendo y estoy practicándolo, y quisiera mis últimos días de vida y también antes de la venida del Señor, porque yo creo que el Señor viene en nuestro tiempo. Estoy convencido que el Señor viene y pronto viene por lo que está pasando, los acontecimientos mundiales, toda esta situación situación mundial, los problemas en el Medio Oriente, los problemas mundiales acerca del agua, los problemas de la sequía, problemas en otros países de la inmoralidad, toda esta situación de ideología de género, toda esta situación de asaltos, robos, todo este asunto de guerras, no son más que seguir proclamando a Jesucristo como la única esperanza de vida y discipular a la gente para que nos multipliquemos y aceleremos la venida del Señor. Quiero terminar con algo que viví. Cuando estaba hace más de 40 años atrás, en el año 1980 que comencé a estudiar en el seminario, luego salí hacia la rural, digo yo siempre, no, en serio y en broma, pero lo hice. En el año 1983, cuando en un año no pudimos estudiar, porque yo recuerdo que visitaba a dos recintos, a dos parroquias, mejor dicho, de Vince. Una de ellas, pues, era Junquillo, y estaba un hermano en la fe campesino llamado Ramón Pacheco. Ramón Pacheco era un hombre
revolucionario, un hombre que andaba en armas, un tipo que Dios lo transformó realmente, su testimonio es impactante. Y lo conocí por la gracia de Dios en la congregación y visité su casa, y visité allá en el campo y con su mamá. Yo recuerdo que como era de tarde, llevaba algunas cosas y comíamos ese rico sopa de fogón, de ceniza, de carbón, de leña, como dicen acá. Y a la luz de la leña y al olor, Ramón aprendía conmigo la palabra del Señor. Él me hacía preguntas, yo le contestaba, pero en realidad los dos aprendíamos. Fue un hermano en la fe, 12 años mayor que yo tendría unos 23, él tendría unos 38 más o menos, y tenía problemas de diabetes. Pero con Ramón aprendimos, él dominaba mucho la Biblia y le gustaba evangelizar y evangelizaba, pero le gustaba ir conmigo. A las cárceles fuimos varias veces, a los hospitales también. Y cuando Ramón tuvo ese problema de diabetes, lo acompañé también a Guayaquil, a Guayaquil, porque sin querer le estaba siendo discipulado. No sabía que era yo el discipulador, pero ni siquiera lo miré así. Más bien creo que fue un discipulado basado en la práctica, en la necesidad. Y Ramón indudablemente se comprometió mucho más con el Señor y ambos aprendimos. Yo podría decir que ni siquiera pensé que era su discipulador. Pero en el transcurso de ese tiempo, con el transcurso de los años, él murió de diabetes. Y muy severa y tremendo. Pero el testimonio de este hombre, yo quiero decirle gracias a Dios, que pude enseñarle la Biblia, pude estar con él, porque pude acompañarlo en el dolor. Y Ramón me decía siempre, pastor, no quiero que me mande a predicar porque me pierdo en la multitud, me da miedo. Pero si usted me acompaña y yo puedo evangelizar personalmente, y él lo hacía personalmente, le encantaba y ganaba almas personalmente. Era el don, la habilidad que Dios le dio, el ministerio, mejor dicho. ¿Por qué lo recuerdo? Porque el discipulado es eso. El discipulado es no solo amar, es también practicar esa palabra. Es amar y es practicar, es el amor y verdad y amor. Y también es vida, es no solamente tener conocimiento académico de una escuela dominical o de una academia bíblica que son buenas o de un seminario que son buenos, sino también vivir y convivir con ese alumno, con ese estudiante, con esa persona, con ese hermano en la fe. Ese es discipulado. Yo creo que todavía sigo aprendiendo y quiero seguir discipulando, porque esa es la clave también para poder sembrar iglesias. Pastores, no nos caigamos ya en tanta actividad, estamos llenos de agenda, de aquí corre por allá. Hermanos en la fe, ayuden a sus pastores, oren por ellos. Somos de carne y hueso. Necesitamos una generación que se apasione por Dios, que ame a Dios, que se comprometa a proclamar a Jesucristo en medio de esta inmoralidad sexual que hay. Decida ahora ser un discipulador, siendo un discípulo, ore por una persona, evangelícela y luego discipúlela. Vamos a orar. Señor, levanta hombres y mujeres de Dios que podamos interesarnos en discipular, en amar al prójimo, en compartir la fe, en que podamos, Señor, reír con los que se ríen y llorar con los que se lloran. Que podamos acompañar en el dolor, en la pérdida, pero también en el gozo, en la satisfacción. Ayúdanos a ser como tú fuiste, Señor, una persona que buscó a la oveja perdida, uno que perdonó y uno que también salvó. Tú eres el Salvador, nosotros solo somos tus siervos. Ayúdanos a tener una generación de discipuladores para que sembremos iglesias saludables. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gracias, hermanos. Bienvenidos a la Iglesia Alianza del Sur. Estamos gustosos de que te encuentres aquí. Esperamos te sientas como en casa. Compartimos los siguientes anuncios. Los miércoles nuestros pastores salen de visita para atender las necesidades espirituales de la comunidad. Si desean recibir una visita pastoral o tienen alguna petición especial, por favor comunícate con nosotros. Queridas hermanas de nuestra congregación, les hacemos una cordial invitación todos los días jueves a las 4 de la tarde para juntas tener un tiempo especial de comunión, oración y aprendizaje, diseñado para fortalecer nuestra fe y nuestras relaciones como mujeres cristianas. Les extendemos una cordial invitación para que nos acompañen en nuestro próximo culto de oración, que se llevará a cabo los días viernes a las 6 de la tarde. Un tiempo dedicado a buscar la presencia de Dios e interceder por nuestras necesidades y las de nuestra comunidad.
Los sábados en las mañanas, nuestro equipo de misiones sale a San Luis de Chillogallo. Además, les invitamos a contribuir con sus donaciones para apoyar este ministerio. Cada aporte, grande o pequeño, hará una diferencia significativa en la vida de muchas personas. Los sábados en la tarde, el grupo de danza y alabanza tienen su tiempo de repaso. Estamos emocionados de invitar a todos los jóvenes a nuestro próximo encuentro juvenil a las 5 de la tarde. Tendremos dinámicas, música y un tiempo para conectar con otros jóvenes como tú. Te esperamos. Les invitamos a acompañarnos en nuestros cultos dominicales en los horarios de 8 de la mañana el primer servicio y el segundo a las 10:30 de la mañana. Los niños se reúnen en la escuela dominical durante nuestros servicios, donde viven historias emocionantes y aprenden sobre la fe de una manera divertida. Mantente al día en nuestras redes sociales, en Facebook y en TikTok como Iglesia Alianza del Sur. Iglesia Alianza del Sur, reflejando el amor de Jesucristo. No se olviden, amigas y amigos, que tendremos una escuela bíblica vacacional desde el 28 de julio al 2 de agosto en la Alianza del Sur, Avenida Solanda, ahí usted ve, usted puede ir cerca del mercado mayorista, usted puede estar ahí en esta avenida, los niños, y la inscripción $3, es económica. Tiene la Biblia, tiene juegos, tiene refrigerio y muchas cosas más. 28 de julio usted se puede inscribir, así que puede ir a acercarse a nuestros horarios de culto los domingos o hable con uno de los pastores, Pastor Alex Flores o con el hermano Pablo Pozo. Entonces miren, hermanos, amigos, les esperamos para este 28. Niños, jóvenes, pueden ir a aprender la palabra del Señor. Les esperamos. Cualquier cosa podemos atenderle allí en nuestras oficinas de martes a domingo. Dios mediante. Dios les bendiga, hermanos. Gracias por asistir al culto. Somos bienvenidos a Soma Visión y a la Iglesia Alianza del Sur para servir al Señor. Amén. Y vamos a terminar con una hermosa alabanza que dice: Él es el Rey de infinito poder. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Es el Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Amén, porque Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno
Juntos exaltemos y alabemos el nombre de Dios, proclamando que venga tu reino. En un tiempo especial de compartir el pan de vida, con gratitud y regocijo en medio de himnos y salmos, para aquellos que no pueden asistir a la iglesia, culto dominical Asoma. Somos tu pueblo, somos tu pueblo, somos tu voz y tu voz. Porque Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Somos